noches, Samuel. Un saludo para ti y todos los miembros de Gaceta Laboral y para sus directivos. Agradecerles la confianza que tienen depositada en mí al invitarme nuevamente para compartir con todos los amigos y amigas de Gaceta Laboral, sus suscriptores, a quienes también les doy la bienvenida y me presento. Les agradezco que se den su tiempo, inviertan su tiempo en capacitarse, contactar a Gaceta Laboral, quien nos acerca a ustedes. Como siempre menciono, Gaceta Laboral es un medio que a través de la tecnología nos permite a quienes nos interesan los temas del derecho laboral, no nos circunscribamos solamente a las exposiciones presenciales, que son muy importantes, quizá tengan un grado mayor de contacto, pero esto nos permite llegar a todos los puntos del país, de tal manera que es una suerte de democratización del conocimiento y de la experiencia jurídica. Desde ese punto de vista, saludo y felicito a Gaceta y a ustedes, amigos y amigas que se han matriculado en este diplomado de Derecho Corporativo, para iniciar el cuarto módulo, que está referido al régimen laboral empresarial. Muy bien, entonces hoy día, como bien ha mencionado Samuel, es la primera de nuestras reuniones. Tenemos dividido este módulo número 4, régimen laboral empresarial, con todo este contenido. La primera parte, referida al derecho laboral y la relación laboral. Haremos una suerte de introducción de los conceptos básicos para podernos manejar en la amplia gama de normas que tiene el derecho laboral y viendo las particularidades muy propias de interpretación de la norma laboral. En la segunda parte veremos todas las formas de contratación laboral en el Perú, es decir, la herramienta que ayuda al consultor o al empresario para determinar de mejor manera cuáles son las alternativas de contratar personal que puede tener: contratación directa, indirecta, temporal, permanente, tiempo completo, plazo a medio tiempo, etcétera. Y obviamente dentro del cauce legal. Veremos en la tercera parte desarrollo de la relación de trabajo, conceptos que coadyuvan a la organización de la empresa en cuanto a calificación de trabajadores, tipo de trabajadores, periodo de prueba, obligaciones referidas a la prescripción, etcétera. En la parte cuarta hablaremos sobre la extinción de la relación de trabajo. Creo que uno de los momentos cruciales de la relación de trabajo es el inicio, que eso lo veremos que lo estamos viendo en la parte 2 con la contratación laboral, pero la parte crucial y que causa mayor contingencia a la empresa es la extinción de la relación de trabajo. Veremos todas las formas y modalidades de extinción de la relación de trabajo y obviamente nos concentraremos en la más problemática y de ellas y la más abundante, que es la contingencia del despido. En la quinta parte de este módulo cuarto veremos el sistema remunerativo y los beneficios sociales. El sistema remunerativo en cuanto a determinar los tipos de ingresos remunerativos y no remunerativos, tipo de remuneración, condiciones de remuneración, formas de determinar la remuneración y haremos una introducción de la estructura de los beneficios sociales en el Perú. En la parte sexta, dedicada a jornadas y horarios de trabajo, como el nombre se explica pero por sí solo, veremos el tema de las jornadas máximas, las personas protegidas, las personas exceptuadas de la protección de la jornada máxima, las variaciones, el horario, los turnos, horario nocturno, el trabajo en extraordinario,
el trabajo en sobretiempo, las jornadas atípicas y acumulativas, ¿no? Que en ciertos sectores como en minería, agricultura son muy importantes. Y por último, en la parte séptima, desarrollaremos el tema referido a los descansos remunerados, entendidos como el descanso semanal obligatorio, el descanso en días feriados y el descanso quizá más importante en el régimen laboral peruano, que es el descanso vacacional anual, que no hace mucho ha sufrido modificaciones importantísimas. Siempre menciono que las normas laborales son mucho más estables que las normas tributarias, y normalmente a veces no hay sorpresas en términos de las normas más importantes del derecho laboral, pero en este momento, después de casi cerca de 25, 30 años, estamos encontrando una modificación importantísima al decreto legislativo 713, que data de 1991, que está siendo modificado sustantivamente respecto del descanso vacacional. Bien, amigos y amigas, hecha esta introducción respecto de los temas y la subdivisión que tiene este módulo 4, para el cual tenemos 5 fechas, 5 sesiones de 3 horas cada una. La metodología va a ser que comencemos puntualmente. Yo me comprometo a ello, espero que ustedes también, y haremos a las 8:30 aproximadamente, haremos una pausa de unos 5 a 7 minutos para podernos distender, relajarnos un poco, tomar un poco de agua y estar más prestos a continuar hasta las 10 de la noche en cada una de estas sesiones. Como les mencionó el señor Samuel Valverde, estaré encantado de recibir sus consultas, sea en forma verbal o sea en forma escrita, para tener una comunicación muy fluida con ustedes. Entonces, iniciamos con nuestra primera parte, derecho laboral y relación laboral. Antes de definir cuándo tenemos un trabajador, dónde hay una relación de trabajo, me voy a referir a la disciplina que estudia el fenómeno laboral. Para esto tenemos que entender que, como sucede no solo en el derecho laboral, sino en casi todas las ramas del derecho, el derecho no crea el trabajo. El derecho regula instituciones o comportamientos humanos que se dan previamente en el seno de la sociedad, en el intercambio de bienes y servicios. Es decir, la primera aproximación al trabajo es verlo como un fenómeno económico, social, y luego de ello es que el derecho, en cuanto a disciplina que regula las conductas humanas, en este caso la referida al trabajo, viene detrás. Siempre el derecho está detrás de la economía, detrás de la sociedad. Cuando digo detrás, no oculta, sino que viene luego de ella. Normalmente el derecho no crea las instituciones como tal, sino que regula dichas instituciones, regula los comportamientos humanos. Y si algo podemos decir respecto del trabajo, es que es algo que nos define como tal, ¿no? Recuerdo en alguna conversación informal con el destacadísimo laboralista y maestro universitario, el doctor Javier Neves, que nos decía, más allá de la, si no me equivoco, frase aristotélica de que el hombre es el animal que razona, el doctor Neves nos decía, ¿no? El hombre es el animal que trabaja. Es decir, un hecho distintivo de nuestra especie es el hecho de debernos al trabajo. Y el trabajo, en cuanto a desarrollo personal, como motor de la economía, como impulsor de la sociedad,
es importantísimo. Ahora, este trabajo que se ha dado desde siempre y que lo definimos, no voy a hacer una historia de ello, sino enmarcarlo en lo que es el derecho laboral moderno, porque ciertamente es una de las ramas del derecho más modernas. El, el derecho del trabajo, como lo conocemos ahora, tiene que ver con el tipo de trabajo que venimos realizando ahora. Es decir, que hay un condicionamiento histórico para poder entender la disciplina jurídica. Antes de pensar en la norma, antes de pensar en un derecho laboral específico como la CTS, la gratificación, la remuneración, el despido, tenemos que entender el porqué de esta regulación particular que tiene el derecho del trabajo, no solo en el Perú, sino en el derecho del trabajo que compartimos Latinoamérica y países como España, Italia sobre todo, donde vienen Alemania también, que es una fuerte influencia dogmática y doctrinaria para las instituciones laborales. El condicionamiento histórico al que me quiero referir rápidamente tiene que ver con fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con las revoluciones industriales que implicó un cambio en la forma en que las personas prestaban servicios, en la medida en que el servicio dejó de ser en cuanto a la actividad más importante para la economía, se trasladó del campo a las ciudades donde estaban los grandes centros fabriles y centros de servicios. La revolución industrial que implicó el uso de tecnologías para la época como el vapor, luego la electricidad, los hidrocarburos, plantearon que se cambiara el sistema y la forma de organizar el trabajo que conllevaba una fuerte dosis de relación servil frente en el ámbito rural y agrícola, cambió al migrar toda esta ingente cantidad de pobladores a las ciudades para prestar servicios bajo la dirección del empleador y este tipo de relación laboral, que es una relación que se establece en términos económicos entre dos personas, uno, el que busca trabajo, y el otro, el gran organizador o empleador que tiene una posición económica, social y de conocimiento prevalente sobre ese trabajador, es que comenzamos a entender el derecho del trabajo. Y entender que en esta relación jurídica, en esta relación contractual, por el cual una persona presta servicios a otra que es un empleador, está en medio la persona humana. No su patrimonio, no un bien, sino la persona misma, porque el trabajo es la prestación personal de servicios. Eso se condice también con un fenómeno sociopolítico que es la creación del Estado social de derecho. Aquel Estado que se organiza en cuanto sociedad civil y el Estado al cual se le confieren poderes, al cual se le confiere la organización jurídica y política de la sociedad, establece como fin primero y último, como fin supremo, la persona humana. Nos vamos alejando de los totalitarismos, de las formas menos democráticas propias del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, para entrar al Estado social de derecho, que es el Estado que garantiza la división de poderes, que garantiza los derechos y libertades de la persona, ¿sobre la base de qué? De considerar que en el centro
del Estado y el fin del Estado es satisfacer y proteger a la persona humana. Esto, miren el entroncamiento que hay con lo que les mencionaba del derecho del trabajo o más que el derecho, perdón, del fenómeno del trabajo por el cual una persona presta servicios personales, por el cual el fenómeno trabajo pone a la persona humana en el centro, lo mismo en el Estado social de derecho. Eso hace que por fin podamos definir que el derecho del trabajo es un derecho de carácter social. Es un derecho de carácter social. Es una disciplina jurídica teñida por consideraciones de carácter social en la medida en que está regulando los derechos no externos como el patrimonio de una persona, sino a la persona misma, en cuanto el trabajador, él es el que es objeto del negocio jurídico. Muy bien, por lo tanto, el derecho al trabajo y los derechos conexos, como la remuneración, los descansos, la seguridad social, la dignidad del trabajador, la remuneración, la jornada máxima, todos ellos son considerados como derechos humanos. Por lo tanto, esta es una disciplina jurídica que va a tratar con temas muy sensibles. ¿Por qué? Porque quien es objeto de regulación principal es la persona humana. Por lo tanto, los derechos que regula esta disciplina jurídica, que es el derecho del trabajo, que nace en este contexto histórico y político que les menciono, es un derecho que regula esencialmente derechos fundamentales, derechos de carácter humano. Respecto del carácter del derecho del trabajo, y esto nos va a servir mucho para poder interpretar las normas con las que vamos a trabajar hoy y los siguientes días, es considerar que el derecho laboral tiene un carácter protector. Es un derecho que toma parte por una de las partes del negocio jurídico. No es un derecho imparcial. En el derecho civil, por el contrario, hay una presunción de igualdad de las partes. Es un derecho paritario, es un derecho que trata de ser lo más equilibrado posible al tratar con igualdad a las partes. Pero el derecho del trabajo no es así. El derecho del trabajo es claramente protector de una de las partes, del trabajador frente al empleador. ¿Y esto por qué? Porque parte de una constatación que hay en la realidad. Y les decía hace un momento que el derecho en cuanto a la disciplina jurídica siempre va detrás de la realidad, de lo que es la realidad económica, la realidad social. Y en la realidad económica y social, donde se encuentran en el mercado laboral el trabajador y el empleador, hablamos de que en términos económicos, sociales, psicológicos, informativos, jurídicos, bajo distintas facetas, el empleador tiene una preeminencia sobre el trabajador. En otras palabras, tiene mayor poder que el trabajador. Por eso es que en la realidad si ponemos frente a frente trabajador y empleador, hay una desigualdad, hay una asimetría, una falta de equilibrio en la realidad. Por eso es que el derecho laboral trata de compensar esa desigualdad o asimetría que hay en la realidad. ¿Cómo? Si hacemos una gráfica, pues de que si hay un desbalance pensando en una balanza, estas las romanas que le llamábamos, al tomar parte al tener ese carácter protector por una de las partes, trata de equilibrar lo que en la realidad está desequilibrado. Por eso es que decimos
que el derecho laboral es un derecho asimétrico en la medida que regula relaciones asimétricas. Obviamente, la asimetría del derecho laboral será inversa a la asimetría de la realidad para poder compensar de tal manera que se cumpla lo que pretende el Estado Social de Derecho, que es la justicia social y la protección de las personas, sin que ello implique el avance de la economía, en la creación de empresa, en la creación de riqueza, tanto para el particular o para una corporación como para la sociedad en entero. Cuando hablamos de protección del derecho del trabajo, esto no quiere decir, o no hay que entenderlo necesariamente como como un ancla o como un freno de la economía. Es algo en conjunto. Claro, que a veces las legislaciones están mal planteadas. Escuchamos siempre la crítica de que hay demasiado sobrecosto laboral o que el sistema laboral es demasiado rígido. Puede ser cierto. En este caso, no vamos a entrar a hacer un análisis, porque eso implicaría toda una sesión o un grupo de sesiones para hacer un análisis de las bondades de estas instituciones. Primero vamos a comenzar hoy día conociéndolas bien. Luego, creo que sobre esa base podremos tener mejores herramientas para hacer un juicio de qué tan costoso puede ser para el empleador el hecho de que el derecho laboral tenga un carácter tuitivo o protector. Y eso se define en distintos momentos, en distintas sociedades. Si es que vemos, por ejemplo, el régimen laboral de la década del 70, era súper protector, súper rígido. Por ejemplo, en comienzo de los 90, más bien se fue al otro extremo, totalmente desregulador, súper flexible, pero esa flexibilidad extrema también puede terminar afectando derechos fundamentales. Entonces es un difícil equilibrio que el legislador tiene que plantearse cuando da una norma. La norma tiene consecuencias jurídicas, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales. Entonces no podemos ignorar, no hagamos un simple análisis económico o numerológico del costo laboral para poder entender el fenómeno del trabajo y el derecho del trabajo, porque así como hay factores económicos, hay factores sociales, factores humanos, factores valorativos para determinar la necesidad o no de ser más flexible o menos flexible respecto de la regulación de este fenómeno que es el trabajo y del cual se encarga el derecho del trabajo con esta característica que les menciono del carácter tuitivo. El derecho laboral ciertamente, como todo derecho, es más que las normas donde se vuelca. Quizá es la parte más instrumental, la parte más visible. En cuanto a disciplina, que regula conductas, en este caso la conducta de prestar un servicio personal y remunerado y subordinado para otra ente que es el empleador, lo encontramos instrumentalmente, les decía, en las normas que regulan estas conductas. Por lo tanto, nuestra materia prima esencial va a ser la norma laboral. La norma laboral, que tiene que ver mucho con el contexto histórico, con el contexto social que les he mencionado, al regular el fenómeno laboral, y hemos dicho que el fenómeno laboral tiene en medio la persona humana, entonces las regulaciones alrededor de este fenómeno, que es la prestación del servicio personal remunerado y subordinado, son normas de orden público en la medida en que hay un interés social, valorativo, en que se regule de esa manera, que no se deje a
la voluntad de las partes cómo se presta ese servicio. Por ejemplo, si dejáramos a la voluntad de las partes el poder establecer que el trabajo pueda ser gratuito, no, en este caso, por ejemplo, hay una norma de orden público que está en la Constitución donde nos dice que hay una presunción de que en toda no prestación subordinada de servicios se entiende remunerada. ¿Podemos pactar en contrario? No, porque es atentar contra el orden público. Cuando hablamos del orden público es superar lo que es el interés personal, tanto del trabajador como del empleador, para entrar a lo que es la valoración que tiene el Estado y la sociedad respecto de una regulación en particular. Así como no podemos establecer si es que plantearme si cumplo o no con pagar un tributo o pactar con determinada persona cuánto va a ser el IGB o la renta. No, porque eso están preestablecidos en normas de obligatorio cumplimiento. La norma laboral, al regular una conducta que quiere ser cuidada por la sociedad, es que se constituye con una norma de orden público cuya principal característica es que es una norma de obligatorio cumplimiento, de tal manera que no está sujeta a la voluntad de las partes. Muy distinto a la que se suele ser la mayoría de casos de la norma civil, que es una norma de carácter supletorio, es decir, que actúa a falta de la voluntad de las partes. Por ejemplo, en el contrato de mutuo, que es el contrato de préstamo de dinero. La norma nos dice que se presume oneroso a falta de manifestación de las partes. Es decir, que las partes podrían decir que el préstamo de dinero sea a título gratuito, que no hay pago de ningún interés compensatorio. Entonces, la norma actúa supletoriamente. A falta de pronunciamiento de las partes respecto de la naturaleza de que si el préstamo de dinero tiene que conllevar el pago de un interés, la norma dice, a falta de manifestación de las partes, se entiende a título oneroso, salvo que las partes pacten algo distinto. En el derecho laboral no vamos a ver normas de ese tipo, o muy poco. O las vamos a ver en un grado donde no en la parte sustantiva o en el núcleo duro del derecho, sino más bien vamos a ver esta parte supletoria en la parte menos sustantiva, en la parte complementaria del derecho. Por lo tanto, la norma laboral la entendemos como una norma de orden público, de obligatorio cumplimiento, no sujeta a la voluntad de las partes. Muy bien. Entonces, no cabe de que es política de la empresa o así he acordado con el trabajador. No. Si hay una norma que dispone algo en contrario, las partes no pueden pactar en contrario. Como la norma tributaria. ¿Se puede pactar en contra de la norma tributaria? ¿No es cierto que no? Porque es una norma de orden público, de obligatorio cumplimiento. Bueno, gran parte del derecho laboral tiene este carácter de norma de orden público no sujeta a la voluntad de las partes. Por lo tanto, yo sé que a veces es difícil porque estamos acostumbrados a escuchar porque así me lo ha pedido el trabajador, porque le conviene al trabajador, porque lo hemos acordado así, porque es política de la empresa, por ejemplo, no pagar horas extras. Entonces, no, ni la voluntad individual ni la voluntad colectiva puede ir en contra de las normas de orden público. Ahora veamos qué contiene la norma laboral. La norma laboral esencialmente contiene derechos
regula derechos y obligaciones para las partes de la relación de trabajo, para empleador y trabajador. Y estos derechos para el trabajador, en la medida en que tienen un carácter sustantivo, que están inmersos en cuanto a su persona, como persona humana, es que son derechos de carácter indisponible. De ahí nace lo que conocemos como la irrenunciabilidad de derechos. Es decir, ni siquiera el que es receptor de esos derechos que le otorga la legislación puede renunciar a ellos. No tiene ni siquiera esa capacidad. Menos, obviamente, el empleador. El empleador tiene que cumplir con pagar, por ejemplo, la remuneración. El trabajador no puede renunciar a su remuneración. Como regla general, veremos que hay casos muy específicos donde puede haber prestación de servicios, como decimos, ad honorem, pero son casos regulados en la ley. Entonces, debemos entender el carácter de derechos indisponibles, entendido como la irrenunciabilidad de derechos. Pero esta indisponibilidad o irrenunciabilidad no tiene un carácter absoluto, sino que hay que entenderla de esta manera, que la indisponibilidad o disponibilidad del derecho tiene ámbitos, se maneja en algunos ámbitos. Esto lo podemos entender con unos ejemplos. Esto me lleva a decirles primero que normalmente las normas laborales tienen una parte disponible y otra indisponible. ¿Cómo es eso? Si acabamos de decir que funciona la irrenunciabilidad de derechos. A eso es lo que quiero aclarar, que la irrenunciabilidad no es absoluta, que funciona en un ámbito de ese derecho. Por ejemplo, respecto de las normas que establecen mínimos, como la remuneración mínima vital, que establece que nadie que labore tantas horas puede ganar menos de 930 soles al mes. Está establecido en una norma. ¿Puedo pactar en contrario? ¿Puedo pactar trabajar 8 horas diarias por un mes por menos de esa cantidad? No. No puedo pactar porque es un derecho de carácter irrenunciable. Es decir, esta norma que establece un piso mínimo de la remuneración mínima vital impide que las partes puedan acordar algo por debajo de ese mínimo. Por encima de ese mínimo, por ejemplo, pactar 1.100, 1.500, 1.800, 2.000, 5.000, 10.000, muy bien. Y si estoy ganando 10.000, ¿puedo acordar bajar a 5.000? Sí. Entonces, la remuneración tiene un ámbito de irrenunciabilidad que es el piso mínimo, la remuneración mínima vital. Por debajo de ese piso mínimo no puede actuar la voluntad de las partes. Por encima de ese piso mínimo sí hay disponibilidad. Tanto es así que si presto como trabajador mi consentimiento, puedo autorizar o acordar con mi trabajador, con mi empleador, en ganar menos de lo que estaba ganando el mes pasado. Puedo ganar, por ejemplo, de 2.800 a 2.500. O puedo cambiar la naturaleza de mi remuneración, pasar de remuneración ordinaria a remuneración variable imprecisa con un sistema de comisiones, por ejemplo. Lo que no puedo pactar es ganar menos de ese mínimo. Es decir, no puedo entrar, no puedo disponer del derecho en esa parte que es indisponible. Por lo tanto, podríamos ir ya diciéndolo de esta manera, que los derechos laborales tienen una parte indisponible y otra parte disponible. Una parte renunciable y otra parte irrenunciable. Si lo vemos gráficamente de otra forma, ya no hablo de pisos sino de techos, por ejemplo, para hacer una analogía casi de construcción. La jornada máxima de 48 horas. ¿Puedo pactar laborar 50 horas? No.
salvo que estén las excepciones que la Constitución y la ley permiten, como por ejemplo ser trabajador de dirección, que no tengo la protección de la jornada máxima. Pero si no es ese caso, no puedo pactar laborar 48, más allá de 48 horas. Por lo tanto, por encima de las 48 horas es el terreno de la indisponibilidad, de la irrenunciabilidad. Por debajo de las 48 horas, ahí sí las partes pueden negociar, es decir, pueden actuar la voluntad de las partes, lo que se conoce como la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, si originalmente me contrataron por 45, puedo pactar después a 47 horas o bajar a 40 con o sin rebaja de remuneración, según como se establezca, porque estoy en el terreno de la disponibilidad, en el ámbito disponible del derecho. Esto quería que se entienda porque muchas veces malinterpretamos lo que implica la irrenunciabilidad. Cuando pensamos derecho laboral, irrenunciabilidad, como algo absoluto, como algo inamovible. No, tiene una visión dinámica, no estática. Tenemos que verlo de otra manera, no en un término plano, sino bidimensional, en que hay un terreno de disponibilidad y otro de indisponibilidad, sea cuando se establecen mínimos o se establecen máximos o topes de otra naturaleza. Bien, eso es lo que regula nuestra norma laboral. Y estas normas laborales en el Perú, ¿dónde están? Bueno, obviamente en las leyes laborales, pero estas leyes tienen y vienen arregladas desde la Constitución con los tratados internacionales referidos a temas laborales, como los convenios de la OIT, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se regula, por ejemplo, el derecho al descanso remunerado, a los feriados, a la seguridad y salud del trabajo, a la jornada máxima, lo mismo que la Constitución. La OIT, que tiene casi 200 convenios internacionales, de los cuales el Perú ha suscrito más o menos unos 75, 80 convenios, ¿no? La ley que viene a desarrollar los institutos laborales que están contenidos en los tratados y en la Constitución, los reglamentos, normalmente a nivel de decretos supremos, que desarrollan el contenido legislativo. Hasta este momento nos estamos refiriendo de normas que son externas a las partes, normas heterónomas, es decir, normas que provienen del Estado o que el Estado ha suscrito con un tercero, por ejemplo, a nivel de la OIT, o al adscribirse a la esfera o al seno de la Organización de las Naciones Unidas o de la OEA, donde también hay instrumentos laborales, ¿no? En la Declaración de Derechos Sociales, Económicos y Políticos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Son normas externas a las partes, pero también la Constitución reconoce que las partes puedan regularse, claro, respetando la ley y la Constitución. ¿A través de qué? De normas autónomas. Es decir, que las partes se regulan por ellos mismas sus derechos y sus conductas. ¿Cómo? A través de los convenios colectivos. O también la potestad reglamentaria normativa que tiene el empleador, no en forma de acordar con otro, sino unilateralmente. Por ejemplo, cuando da reglamentos internos de trabajo, cuando establece un código de ética, ¿no? Luego tenemos también la costumbre y la jurisprudencia, entendida como los pronunciamientos con efecto vinculante tanto en sede judicial como administrativa, laboral, ¿no? Entonces, estas normas laborales de las que venimos hablando se organizan en el sistema de fuentes del derecho del trabajo. Ya podemos intuir
que la primera forma de organizar estas normas es a través de un sistema jerárquico, ¿no? Si pensamos en ellas en forma piramidal, ¿no? De tal manera que cómo actúan las normas una frente a otra. ¿Cuáles son los criterios de aplicación de la norma laboral? El primer criterio es el criterio de la jerarquía, es decir, aplicó la norma, la ley, por ejemplo, que emite el Congreso o que emite el Ejecutivo en potestad delegada cuando le otorgan esa potestad a través de decretos legislativos, que son, por ejemplo, los que se han dado en los últimos meses, tienen que respetar la Constitución. Cuando esta ley es reglamentada por un decreto supremo o es precisada o se emite una norma que busca su operatividad a través de una resolución ministerial, por ejemplo, una resolución directoral cuando se aprueba un protocolo de aplicación de cierta norma, tiene que ordenarse a través de principios de jerarquía. Obviamente, la norma de mayor jerarquía se impone sobre la norma de menor jerarquía. Y me había referido a los tratados hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rango que tienen los tratados laborales que el Perú ha suscrito? Por ejemplo, para concentrarnos en los que se usan mayormente en el Perú, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que el Perú ha suscrito. Es decir, que como Estado se ha obligado. Tienen, en principio, rango legal. Es decir, los convenios y tratados laborales se incorporan a nuestra legislación, al ordenamiento laboral peruano, al ordenamiento jurídico laboral peruano. Los tratados se incorporan a nivel o con nivel legal. Y cuando están referidos a derechos fundamentales, esos tratados se incorporan no a nivel legal, sino a nivel constitucional. Por ejemplo, un convenio que regule derechos referidos a la jornada de trabajo tendrá rango constitucional. Luego de ello, los criterios de aplicación, además de la jerarquía, es la temporalidad, por la cual la norma posterior se impone sobre la norma anterior, que regula el mismo fenómeno, ¿no? Porque normalmente tiene un efecto derogatorio. Y la especialidad se refiere a que la norma especial se prefiere por sobre la norma de carácter general. Por ejemplo, si vemos que en la ley del servicio civil, que regula o en el decreto legislativo 276, que son las normas que regulan las relaciones laborales en el sector público, vemos que las vacaciones son de 30 días. Y luego tenemos una norma especial, por ejemplo, la ley del magisterio, del profesorado, en donde se establece que las vacaciones son de 60 días. Estamos viendo que es una norma especial solamente para un sector, el sector educativo. La otra es una norma de carácter general. Entonces, ahí prima el criterio de especialidad. Normalmente estos son los tres criterios que se utilizan para poder manejarnos en esta diversidad de normas grande que tenemos, que vienen pues desde jurisprudencia, convenios colectivos, decretos supremos, leyes, normas constitucionales, tratados, convenios OIT, etcétera. Se aplican sobre la base de criterio de jerarquía, temporalidad y especialidad en el sentido que les acabo de explicar. Otro aspecto muy importante y muy referido a la temporalidad tiene que ver con la vigencia de las normas. ¿Desde cuánto es vigente la norma laboral? La regla principal que está en la Constitución es que la norma
es vigente desde el día siguiente de su publicación, ¿no es cierto? Salvo que la misma norma establezca una entrada en vigencia posterior. Por ejemplo, que diga, el presente decreto legislativo entrará en vigencia a los 60 días hábiles de su publicación en el diario oficial, o un año después, o 30 días después. Está corriendo la vigencia, ¿no?, hacia adelante. O la condiciona a un hecho. Por ejemplo, la ley entrará en vigencia cuando sea reglamentada. Ahí no la fija en número de días, sino ante la aparición de un hecho, la reglamentación. Eso es la regla. La norma se entra en vigencia el día siguiente o en forma posterior a ese día, si es que la norma así lo indica. Lo que no puede tener vigencia es hacia atrás. Las normas en cuanto a la aplicación laboral no son retroactivas. Y esto hay que explicarlo porque con la Constitución anterior la norma laboral y la tributaria eran retroactivas cuando eran benignas para el contribuyente y para el trabajador. Esa retroactividad ahora solamente se conserva para efectos penales cuando es más beneficiosa para el reo. Pero en derecho laboral, así como en derecho tributario, la norma es irretroactiva. La norma no se aplica hacia atrás, la norma se aplica a partir de la vigencia hacia adelante. Como también la norma que es derogada por otra pierde vigencia y ya no puede regular hechos hacia adelante. Es decir, así como la norma es irretroactiva, también la norma no se puede aplicar en forma, el nombre técnico precisamente es en forma ultraactiva, es decir, posterior a su derogación. Por eso es que no existe lo que conocemos para aplicar las normas en el tiempo, lo que se conoce como la teoría de los derechos adquiridos. En el Perú, y está regulado así en nuestro Código Civil y en la Constitución, que son regla general para todo y dentro de ello las normas laborales, es que nos hemos acogido a la teoría de los hechos cumplidos, de tal manera que las normas no son ni ultraactivas ni retroactivas. Las normas regulan los hechos y situaciones jurídicas que aparecen a partir de su vigencia. Por lo tanto, cuando la norma pierde vigencia por una derogación, ya no puede regular hechos o situaciones jurídicas posteriores. Por ejemplo, imaginemos que y esperemos que no, pero imaginemos que en este momento el decreto legislativo 713 regula que las vacaciones son de 30 días. Aparece una norma y dice las vacaciones del sector privado no serán de 30 días, sino de 25 días. Yo podría decir, como yo ya estoy laborando, ya no se me puede aplicar esta norma a mí, porque ya tengo este derecho adquirido. No existe tal. Lo que hay que entender aquí es que el periodo que se ha devengado de vacaciones, efectivamente, con la norma que teníamos, que generaba 30 días, eso generará vacaciones por 30 días. Pero el periodo posterior, aun cuando no haya usado todavía mis vacaciones, que me dice de 25 días, devenga vacaciones solamente en proporción de 25 días. Es decir, la norma anterior derogada no se aplica hacia adelante, no es ultraactiva. Entonces hay que tener en cuenta eso, la teoría de los hechos cumplidos, por la cual las normas regulan hechos y situaciones jurídicas que aparecen a partir de su vigencia. No hacia atrás,
ni la que perdió vigencia hacia adelante. Por último, respecto de las normas, amigos y amigas, debemos precisar que cuando la norma laboral, que suele suceder, no resulta muy clara, es decir, hay una duda, pero no de cualquier tipo. No es porque, ay, a mí no me parece muy claro que yo pueda entender esto. No, la norma jurídica tiene una forma de interpretación y los abogados para eso se nos enseñan las teorías de interpretación de la norma, ¿no? La interpretación literal, la interpretación lógica, la interpretación eh, histórica, la interpretación social, la interpretación eh, eh, en función de la ubicación normativa, etcétera. Entonces se trata de una duda insalvable y esto implica un principio laboral que está reconocido en nuestra Constitución que se conoce como el indubio pro operario. En caso de duda se prefiere la interpretación más favorable para el trabajador, pero no es en cualquier caso, es en duda insalvable. No hace mucho, en un seminario, no en este foro de Gaceta, en otro donde presencialmente me cuestionaron respecto de, un señor me decía, yo encuentro que hay una duda en las vacaciones, ¿no? Me dice, son 30 días. Le digo, bueno, 30 días. Me dice, ¿por qué usted no lo interpreta como días hábiles? Porque es más ventajoso para el trabajador, así tendría más vacaciones. Le digo, es que los días en el ámbito civil se entienden como días naturales o calendarios. Pero usted, ¿por qué prefiere eso? Porque esto no es una duda insalvable. Porque recordemos que en el título preliminar del Código Civil se nos dice que el Código Civil, las normas del Código Civil se pueden aplicar a todo el ordenamiento jurídico nacional de cualquier materia en la medida en que no desnaturalice los hechos o las circunstancias o el derecho en sí mismo. Y ahí encontramos, si no me equivoco, el artículo 183 del Código Civil, donde se nos dice que los días se consideran, si no se dice nada, se consideran como días naturales o calendarios. Y para que sean días hábiles, tiene que decirlo expresamente la norma. Por lo tanto, tengo un instrumento jurídico que me ayuda a interpretar. No es una duda insalvable. Estoy aplicando analógicamente otra norma, sobre todo cuando hay una remisión preestablecida en el ordenamiento. En el ámbito administrativo, por ejemplo, es distinto. La ley del procedimiento administrativo general nos dice que los días se presumen hábiles y más bien para que sean naturales tiene que decirlo expresamente. Entonces, por ejemplo, si me dijeran, ¿y por qué no aplicas en el ámbito laboral el procedimiento administrativo general? Porque el procedimiento administrativo regula las relaciones entre las personas o los administrados y la administración pública. En una relación administrativa. Acá estamos en una relación interprivados, entre privados, que regulan no una relación administrativa, sino de carácter laboral. Por lo tanto, no tengo por qué aplicar esa rama del derecho, sino la rama del derecho, que es el derecho civil. Entonces, ahí vemos que no se trata de una duda insalvable. Por otro lado, unas claves que a ustedes les van a servir mucho para las normas es que se interpretan en forma restrictiva y no se pueden aplicar analógicamente las normas que restringen derechos, las que establecen prohibiciones o las que establecen excepciones. O dicho de otra manera, las normas que restringen un derecho, que establecen una prohibición o una excepción,
se tienen que aplicar en forma muy puntual y restrictiva, no en forma amplia. No la puedo aplicar analógicamente para casos parecidos o similares, solamente para los casos que estrictamente están determinados en la norma.